es eso, este es nuestro rol, digamos, para la geopolítica. Alimentar a los chanchos chinos, alimentar a las vacas europeas. Ese es nuestro rol. No, entonces no me vengan a decir, no, precisamos generar comida de calidad para alimentar a la gente. No lo estamos haciendo. Lo que estamos produciendo nosotros no va a alimentar a la gente. No está yendo para eso. Lo que están haciendo es que como el norte no quiere contaminarse tanto, sobre todo Europa, manda este tipo de producción sucia para el sur. Y así estamos. El asunto es que muchos científicos han quedado atrapados en ese discurso, el de las promesas, y en el de la promesa de que, bueno, con los científicos, si te dedicas a esto, te vas a hacer millonario. No conozco a ningún uruguayo que se haya hecho millonario con este tipo de cosas, pero sí tengo colegas que se dedican a producir transgénicos porque todavía creen en las promesas que estamos discutiendo acá. Yo lo respeto, pero también me veo en la obligación de discutir con ellos acerca de si estamos de acuerdo o no. A mí me gusta debatir, es mi segundo apellido, debate. Porque claro, y más en estos temas, ¿no?, que me parece que nos afectan a todos. Y justamente a nivel científico es un campo de batalla. Y esto ha permeado incluso a la sociedad, ¿no? Es como, o estás a favor o estás en contra, ¿no? Y es muy difícil ponerse de acuerdo. Este año sale una publicación de la Agencia Nacional de Ciencia de Estados Unidos que es interpretada por los grandes medios de comunicación como diciendo los transgénicos son seguros, no pasa nada, pero eso fue una interpretación de los grandes medios. Cuando uno lee el informe, son 300 páginas, ve que sí, que el encabezado, el resumen, el primer capítulo y el último son bastante a favor, pero los que están en el medio empiezan a mostrar muchos matices, que hace 10 años no se hablaba siquiera de esos matices. Entonces, lo que ha pasado, por ejemplo, en Estados Unidos es que gente que empezó a estudiar el modelo y encontró problemas, los dejaron de lado. No le renuevan los cargos, no tiene más plata por la investigación, se tiene que dedicar a otra cosa. Acá, por suerte, no ha pasado eso, pero en Argentina, por ejemplo, tenemos el caso de Andrés Carrasco, recientemente fallecido, que cuando descubre los efectos teratogénicos del glifosato, recibe una visita, él no estaba en el laboratorio, de unos hombres trajeados que le entran con violencia al laboratorio queriendo llevarse el cuaderno de trabajo. O sea, hubo un allanamiento ilegal a su laboratorio. Eso pasó en la... Bueno, y a eso iba. Tenemos el caso de Damián Bernasi, de la Universidad Nacional de Rosario, que estuvo acá en Uruguay hace cuestión de un mes y medio, contándonos justamente cómo la academia está haciendo un esfuerzo enorme. Fíjense qué inteligentes que son. Los chicos al final de carrera tienen que hacer un trabajo final. Entonces generaron estancias en pueblos fumigados para que tomen datos justamente epidemiológicos y tienen millones y millones de datos. Y con eso han logrado pintar un panorama que es estremecedor de lo que está pasando en la zona fumigada de Argentina, ¿no? Y con eso él estuvo recientemente en La Haya, en el juicio que se le hizo a Monsanto. ¿Daniel cuánto, perdón? ¿Daniel cuánto era? Damián Berseniasi. Ah, Daniel Berseniasi. ¿No es Damián? Daniel. De Paraná. Sí, claro, Daniel. Daniel Berseniasi. Sí, estoy confundido con otro Damián que también era. Bueno, la cuestión es que él está en La Haya participando de este juicio. Cuando llega se encuentra que su escritorio estaba cerrado con candado. O sea, el rector, no sé, o el decano había mandado. Esto dio bastante que hablar. Por suerte las cosas ahora se mueven de otra manera. La prensa y las redes sociales, sobre todo, tienen tanta poder, tanta fuerza, que logró que eso como que se desbloqueara, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Desde el punto de vista científico, cuando dicen, bueno, pero entonces, después de tanta cosa, el transgénico, ¿bueno o malo? ¿Puede ser bien o mal? Y uno tiene que decir, siendo honesto, que el transgénico en sí, por la manipulación genética, no sabemos todavía. Ahora, lo que sí se sabe es que las secuencias genéticas que se utilizan para hacer los transgénicos son secuencias muy poderosas. Tienen origen viral, por ejemplo. Y son activas dentro de nuestras células. Entonces, como el ADN es promiscuo, si entra una de esas secuencias de virus en nuestra célula, ¿qué pasa? Bueno, no sabemos. En modelos animales a veces se da el tema de inflamación, en fin.
Y se siguen descubriendo cosas, por ejemplo, que parte de esa secuencia que está metida en las plantas de soja y de maíz, se pensaba que era inerte. No, no es inerte, está produciendo un montón de cosas. ¿Qué hacen esas cosas en este esquema de red compleja de interacciones? No sabemos, ¿tá? Pero esto recién se está empezando a investigar. Lo que decía el señor de atrás, la OMS entonces recategoriza a varios pesticidas que hasta el año pasado nos hacían pasar como que bueno, no pasa casi nada, como carcinogénicos. Y fíjense, la lista la mayoría se utilizan acá: tetraclorifosparatión, malatión, diacinón, glifosato. ¿Tá? El glifosato es el herbicida más utilizado en el mundo. Su patente cayó hace poco tiempo, ahora lo produce China. El glifosato comprado por Uruguay es chino, es muy barato, producen enormes cantidades, pero transmisibles no dejan de aumentar en Uruguay. Desde diabetes, autismo, cáncer, la lista es larga. ¿Eso no tiene que ver con el medio ambiente? Bueno, entonces digo, yo me pregunto si eso es sustentable. A mí me parece que no es sustentable. ¿Esterilidad también puede ser? Esterilidad masculina sobre todo, sí señor. Y todo esto actúa de manera epigenética, porque no es que nos cause mutaciones, no nos sale otro brazo por acá ni nada raro, pero desde el punto de vista epigenético nos cambia estos compuestos, su manera de acción. Muchos de ellos son análogos a hormonas. Entonces dentro del cuerpo las reconoce como si fueran hormonas propias, y entonces están activando vías metabólicas que de otra manera no estarían activas. Entonces nos mete como en otro panorama metabólico ficticio, pero es por el producto químico que apareció ahí. Y entonces eso puede, por ejemplo, llevar a una inflamación crónica. La inflamación crónica es el primer paso para otras enfermedades. Por un ejemplo, temas de asma, en fin, son innumerables. Para terminar la idea. Entonces, el paquete tecnológico no solo se utiliza al preparar la tierra, se utiliza durante la plantación y en la post cosecha, cosa que me vine a enterar el año pasado, porque justamente no soy agrónomo, y me acabo de enterar, y lo empecé a buscar en la bibliografía y veo que es un problema que está preocupando a nivel mundial. En la post cosecha se utiliza como desecante. De la papa. Vamos arriba. Y eso queda en el producto que termina en el mercado. Entonces, estamos en una lógica mega que yo digo, a mí no me cierra por ningún lado, realmente. Más allá de los intereses económicos. Todo bien. El producto químico, el agrotóxico, cuya importación subió más en los últimos años. Sí, que se usa sin prejuicios, pero no. Y se usa sin prejuicios, se usa en los canteros de los canteros de las avenidas de Montevideo. Acá en Mercedes se pasó todo Mercedes a Mercedes. Bueno, lo usan en las casas comúnmente, van a la cualquier veterinario y lo compran. Bueno, por eso. Entonces digo, está bien, entonces lo que dice la compañía es totalmente así, pero una cosa no quita la otra. Y además los transgénicos fueron diseñados para recibir dosis masivas de estos productos. Y entonces fue lo que nos llamó a nosotros la atención. Entonces, cuando tú decís hay que separar lo transgénico del paquete, no, al revés. Hay que sumar al transgénico al paquete. El paquete es lo más dañino y es el modelo de producción. El transgénico es como, digamos, la vuelta de tuerca adicional que se dio en determinado momento a la llamada Revolución Verde, que fue un poco la que introdujo todo este manejo, ¿no? Muy bien, por ahí. No se ve que no es un agente quelante que secuestra los metales, entonces lo metían en los caños y sacaba toda la costra de los caños. O sea, corroe, se come lo que es la costra de los caños. Eso fue la primera patente. La segunda patente es cuando ven que mataba a los microbios, antimicrobiano. Entonces, bien, un antimicrobiano de amplísimo espectro, ¿no? Entonces, estamos comiendo glifosato, ¿qué pasa con los microbios que tenemos en nuestro interior? Primera pregunta. Tercer patente, como herbicida, porque en la destapacaños tiraban el glifosato por ahí y vieron que mataba la planta. Entonces se pusieron a estudiar y descubrieron que inactivaba una enzima clave, bla, bla, bla. Entonces, lo patenta como herbicidas. Todas esas patentes ya cayeron. Entonces ahora se utiliza sobre todo como herbicida. 24 millones de litros de agroquímico al año que se tiran en el país.
de los cuales la mitad es glifosato. Y lo otro que quiero plantear es el hecho de que estemos presentes hoy acá. Ojalá esto estuviera lleno y hubiera gente parada, pero digo, somos los que tenemos que multiplicar la información hacia la sociedad en general que está desinformada. Particularmente me quedé asombrado, tuve la suerte, soy apicultor, estoy en la directiva de la Sociedad Apícola Uruguaya y me tocó participar en las dos instancias con Tabaré Aguirre por el tema del glifosato en la miel. Hoy le contaba a los compañeros. La primera reunión que tuvimos, ni nos dijo ni buen día, ni buenas tardes, ni nada, se sentó y nos habló 45 minutos de corrido retándonos, planteándonos de que teníamos que callarnos la boca, de no decir que la miel tenía glifosato, porque con este aparatito y tomar el celular, dijo, a los 5 minutos que ustedes dicen algo acá, se sabe del otro lado del mundo. Como que nosotros tenemos que cuidar el mensaje que ellos transmiten. Eso particularmente lo digo porque es parte de lo que usted planteaba como política, y la política general que tenemos acá es de tapar, de callar, y de que los muchos trabajos que hacen los científicos que demuestran contaminaciones y problemas no se publican, se queda todo tapadito. Entonces, ese es un tema que para mí es fundamental, porque este tipo de cosas lo vamos a ir cambiando en la medida que la sociedad en general se concientice y presione desde el consumidor hasta la persona que por la propia salud va a tratar de demostrar. Nada más, no quiero. La decisión, a ver si quiere o no quiere comer transgénico. Y eso tiene que ir acompañado, como bien dicen, de una campaña de discusión, de información. Entonces, yendo a los alimentos, ¿qué es un alimento transgénico, entre comillas? Aquel que está hecho con un transgénico directamente, una polenta, por ejemplo, o que está hecho con ingredientes, lecitina de soja, almidón de maíz, jarabe de alta fructosa de maíz, o en su fabricación se emplearon microorganismos genéticamente modificados. Esto es un capítulo del cual nunca se habla nada, y fíjense que todo prácticamente la industria que depende de procesos fermentativos de tipo industrial, se hace con microorganismos genéticamente modificados. Queso, cerveza, vino, yogur. Entonces, a ver, desde el punto de vista internacional se llegó a un consenso de entrada de que esto no se va a investigar. Ahora, es diferente esto que una planta transgénica en la cual se está usando agrotóxico todo el tiempo y queda el agrotóxico. Estos microorganismos fueron rediseñados para producir más de algo que ya existía o quizás algo nuevo. Por ejemplo, producir, no sé, la insulina que se compra en las farmacias viene de una bacteria que fue ingenierizada para que produzca insulina humana. Bueno, está, uno va a la farmacia y si tiene necesidad de comprar insulina. O sea que bueno, esto no se regula. Yo no creo que haya tanto problema por este lado. Por eso, bueno. Pero en estos lados, como por todo lo que hemos hablado, digamos, nos pareció que era necesario etiquetar, digamos, los productos que tienen transgénico. Entonces, hay como dos tendencias. Uno que dicen, bueno, no, el transgénico es sustancialmente equivalente al no transgénico, entonces se basan en la planta, no en todo el paquete, en fin. No hay que etiquetar, básicamente, Estados Unidos, Canadá, Argentina. Los otros que piensan etiquetado obligatorio basados en el principio de precaución. El principio de precaución es un principio que nace en la Academia Alemana en los años 80 y habla de tecnologías en general. Dice, no optemos una tecnología hasta que no estemos seguros de que no es nociva, o que por lo menos se haya hecho una buena evaluación del riesgo. O sea, que digamos, bueno, se puede tener tales riesgos, en tal caso se actúa de tal manera, en fin, un buen protocolo de gestión del riesgo. Basados en el principio precautorio, hay países que etiquetan, Brasil, Japón, Unión Europea, en fin. Entonces, hay 65 países que etiquetan. Menos de 30 producen transgénicos, 65 etiquetan. No es algo tan raro el etiquetado. Los últimos que nos hemos sumado somos nosotros. En un marco entonces de bioseguridad, para conjunto de normas y medidas para asegurar el mantenimiento ecológico de plantas y animales, en fin, es una serie de protocolos, ¿no? Nos debemos una ley de bioseguridad.